Buen día con todos, les saluda Daisy Tituaña, parte del Club de Periodismo. Hoy estamos en un nuevo episodio de Bazar Podcast. Hoy tenemos como invitado a Eric Samson, que usualmente hace lo que yo estoy haciendo en este momento. Él es corresponsal extranjero y también profesor de la carrera de periodismo. Es un gusto tenerte, Eric. ¿Cómo estás? Hola Daisy, sí, bien, sí, es en otro silla, pero bueno, eso ya ha pasado antes. Bienvenida en la presentación del podcast. Muchas gracias. Hoy vamos a topar otro tema importante como solemos hacer aquí en este bazar. Vamos a hablar un poquito de Nueva York, que es una ciudad santuario para las personas migrantes. Especialmente yo supe que, digamos, ustedes estuvieron el junio pasado allá haciendo algunos reportajes y contenido para más que todo concientizar sobre la migración irregular, inmigración legal que se puede hacer, como vimos en podcast anteriores. Entonces, más que todo, creo que sería bueno empezar desde cuál es la situación de los migrantes en general y los migrantes ecuatorianos en Nueva York. Tú sabes que Nueva York es una ciudad que siempre fue basada en la migración, o sea, desde Europa, después de la fundación de Nueva York, en la bahía de Nueva York tienes una Ellis Island, donde está todo el lugar donde los buques de pasajeros desembarcaban, los irlandeses, los polacos, toda la gente que venía a Estados Unidos pasando por Nueva York. Entonces, Nueva York siempre ha sido una ciudad que se construyó sobre la migración, o sea, la llegada de pueblos extranjeros, de Europa, después de América Latina. Entonces eso no es nuevo. Y en Nueva York ahorita hay una comunidad ecuatoriana super fuerte. Si tú vas en Queens, casi que hablas más hablar español que inglés. Sí, exacto. Eso también. Yo estuve el año pasado por Nueva York y obviamente noté esta situación de que hay muchos migrantes en la calle y quiero saber también, no sé si tú llegaste en esos tiempos donde había esta crisis migratoria, donde, digamos, la alcaldía no podía dar albergues a las personas por la situación que se dio, digamos, al menos, obviamente sé que Nueva York tiene esta como ley de amparar con un techo a los migrantes. Sin embargo, creo que los otros estados hicieron, o sea, De como una que pasada política, sí. por una pasada política hicieron eso Sí. y les mandaron los migrantes. Sí, les complicó mucho la vida. Eso es algo que, no, nosotros llegamos después. El año pasado, o sea, en 2023, hubo una jugada política de algunos gobernadores de estados republicanos del sur de Estados Unidos, de Texas, de Florida, que dijeron, ok, ya que los demócratas les gusta tanto los migrantes, les vamos a mandar los que tenemos. Entonces empezaron a mandar migrantes que llegaban sin papeles, sin visas, en buses, pero por miles, decenas de miles, cientos de miles. Entonces empezaron a mandar una cantidad abrumadora. Entonces el año pasado llegó un momento en el cual Nueva York fue sobrecargada, o sea, no sabía qué hacer, llegaban, etcétera. Nosotros llegamos en junio pasado, como lo dijiste, pero ya como que se habían organizado, lo que les costó miles de millones de dólares, entre paréntesis, lo que es un problema para la ciudad. Claro, y eso quería hablar contigo, ¿cómo está manejando la alcaldía el presupuesto, digamos, para el tema de albergues? Porque usualmente, ahorita, digamos, el Hotel Roosevelt, que manejaba, digamos, un precio por noche de 500, 800, ahora es un lugar de acogida y seguramente otros establecimientos. Sí. Entonces quería saber más o menos cómo está manejando la alcaldía en cuanto a infraestructura. Tú me cuentas que está más organizado, entonces Sí, cuéntame. no, ya se han organizado porque tuvieron tiempo. Pidieron plata federal, afectaron una parte de su presupuesto a recibir a los migrantes, lo que no hace feliz otra gente de Nueva York. De gente dice, oye, pero tenemos un montón de necesidades en todo lado y de repente esa plata va para organizar a los migrantes, pero también había una necesidad, porque imagínate cientos de miles de migrantes sin lugar de acogida, sin lugar donde pasar la noche. ¿Dónde van a estar? En los parques, en las calles, y eso tampoco a nivel de imagen, a nivel de turismo para Nueva York le conviene mucho. Entonces, no, Nueva York puso y sigue poniendo una gran cantidad de plata que podría ser utilizada de otra manera, lo que crea problemas con migrantes anteriores y con población. Tú hablaste del Hotel Roosevelt. Es un hotel que era de lujo, ¿sí? O sea, que está en Manhattan. Ahorita es un poco el centro de donde los migrantes que llegan
están recibidos. Entonces, hay lugares grandes, lo que eran antes los salones de baile o de recepciones, que ya donde hay cientos Incluso y escuelas, cientos me de... parece, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay doctores, médicos, enfermeras, camas, así si la gente no encontró un lugar donde dormir, puede dormir acá. Entonces, y es el lugar donde básicamente se registran, o sea, Ya, cómo te llamas, de dónde vienes y todo eso. listo. ¿Y este registro, cómo se hace si lleno un formulario? ¿Solamente se acercan al albergue y es en fila? ¿O por cuánto tiempo les dan, digamos, la vivienda? Ahora, tratan de que sea lo menos posible y depende de las situaciones, si tienes hijos, si no tienes hijos, si tienes familia, si no tienes familia. Yo he visto casos en los cuales Nueva York trata de mandar a algunos de esos migrantes en otras zonas donde sí tienen familias, porque de nuevo los gobernadores republicanos mandaban a Nueva York, pero esos migrantes que iban forzados podían tener familia en Chicago o en otro lugar. Entonces, parte de ese registro en el Hotel Roosevelt consiste en decir, oye, ¿tienes familia? ¿Dónde? En Washington o en no sé dónde. Y ellos tratan de organizar el viaje para que el migrante, en lugar de quedarse en Nueva York, donde no tiene familia ni nada, entonces toman contacto con la familia, dicen, mira, tenemos aquí su hijo, su sobrino, lo que sea, su papá, su mamá, etcétera, pueden recibir, entonces organizan y organizan para que los migrantes que tienen familiares en otras ciudades puedan ir a esas otras ciudades. Entonces te ayudan a hacer un poco este viaje. Una vez que tú estás registrado, hay distintos campos. Por ejemplo, hay uno que fuimos a visitar en la isla Randall, que está un poco al norte de Manhattan, que son carpas gigantescas donde tienes aire acondicionado, baños, ducha. No es lo más ideal porque son carpas donde hay para hombres, hay para mujeres y niños, donde tienes camas la una al lado de la otra, pero por lo menos está organizado, hay menús, hay cantina, hay baños, duchas afuera, pero les cuesta Sí, una fortuna. ya, eso te iba a decir. Obviamente se han visto que se han instalado estas carpas organizadas, sin embargo, en vista de eso también otros nuevos migrantes que llegan a Nueva York hacen lo mismo, pero en lugares donde no se debe cómo, o sea, maneja esto Nueva York, porque obviamente la infraestructura de Nueva York ya no da para esto. O sea, ahorita me comentas que les mandan a otras ciudades, pero ¿en cuánto tiempo más o menos les pueden mandar? Porque según yo vi que... Depende, sí, sí, depende de los casos. Pero hay muchos casos. Nosotros visitamos la isla Randall, pero hay otro, por ejemplo, el Floyd Bennett, que es un Sí, sí, antiguo sí. aeropuerto, que es difícil de visitar, pero eso, porque básicamente aquí les guardan abajo de ¿cómo se llama? Los lugares donde se ponen los aviones por debajo, los galpones, no sé si dice galpón, están aquí en lugares que no están realmente adecuados por eso. Típicamente les dan permisos de alojamiento en hoteles por un mes. Entonces, si te quedas más de un mes, tienes que hacer colas. Hay una escuela en Manhattan, una escuela que ya no es realmente una escuela, que ha sido un poco requisicionada, donde cada vez que tú ya no tienes tu ticket o tu cupo, tu bono para ir a un hotel, tú tienes que, al mes, tú tienes que ir a esa escuela, tienes que hacer cola, y ahí te dan un ticket para que puedas ser alojado un mes más. Entonces, cada mes, más o Es como menos, una renovación, me tú tienes que imagino. renovar, digamos, tu derecho para estar, sí. Ah, ya, yo estaba viendo justamente un reportaje de CNE que, o sea, bueno, en esa crisis migratoria y que ya no había esta infraestructura, el alcalde también dio como un ultimátum que Ujú. antes era como de 60 días de albergue, ahora se hicieron de 30. Sí. Ajá, entonces como que eso cómo afectó, digamos, a los migrantes, especialmente a los ecuatorianos, que digamos, al menos los ecuatorianos no tienen mucha familia en el extranjero porque son nuevos migrantes. Obviamente tuvimos una migración en los años 2000, pero no fue mucha Depende, desde ¿no? la... O sea, hay una gran parte de la población ecuatoriana que es migrante. Y no es una vergüenza. Yo soy inmigrante, yo soy francés y estoy aquí, o sea, Sí, soy solamente que al migrante. revés. Mucha gente es migrante. Mira, en Nueva York hay una comunidad ecuatoriana fuerte, muy fuerte, o sea, en Queens y todo eso. Pero sí, como dices, al momento de empezar el viaje hay que saber a dónde vas. Si tú no conoces a nadie, ok, esa es una cosa. Ujú. Sí, pero si tú tienes un tío, un papá o lo que sea que está en alguna ciudad, obviamente te facilita porque esa gente tu familia te puede recibir. Entonces, ahí va a depender. Si Nueva York detecta que tú tienes familia en algún lugar de Estados Unidos, va a tratar de ayudarte para que tú puedas hacer el viaje y por lo menos tener un techo sin tener que quedarte en Nueva York. Si tú no conoces a nadie, pues durante esos tiempos por ejemplo, esos meses renovables,
tienes que decidir si tú quieres quedarte en Nueva York. Nueva York es una ciudad enorme, muy vibrante cuando tú vienes como turista, pero para trabajar no es necesariamente fácil. Capaz que hay lugares más pequeños Sí, donde va a ser más fácil vivir. Ahí es tu decisión. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Quieres ujú. ir a otra zona? Y no solamente el hecho de tratar de encontrar empleo, sino que ahora se ha incrementado la inflación. Los precios en Nueva York son exorbitantes. Entonces, digamos, justo antes también habías topado el tema de turismo, cómo le afectó a las personas que quieren hacer turismo. Obviamente el precio es muy alto, o sea, la calidad de vida empieza a ser muy alta para los migrantes y para incluso para los turistas. Entonces, Sí, hay zonas más caras que otras. Por ejemplo, la inflación ya empieza a bajar en Estados Unidos, ¿no? Pero estuvo alta durante mucho tiempo y los precios han subido. Eh, Probablemente en Nueva York, si no tienes mucha plata, si no conoces a nadie para alojarte, Nueva York no es necesariamente la buena solución, porque sí, como bien dices, es una ciudad cara. Capaz que hay ciudades más pequeñas, iba a decir en zonas más rurales o en otros estados, donde todo eso es... A ver, si ustedes se deciden para migrar, el primer consejo es que en la medida de lo posible háganlo regularmente, lo que hemos visto. ujú, Pidan aunque sea una visa. Les dan, no les dan, pero después, aunque sea si hacen el viaje sin tener la visa, pidan ingresar con una visa del CPB-1 que hablamos en el en otro podcast anterior. episodio, Ujú. ¿sí? Para poder, aunque sea tener algunos años para hacerlo. O sea, traten de hacer las cosas de manera regular para limitar disminuir el riesgo para ustedes o sus hijos si viajan con sus hijos. Y vayan preparados. Y a mí lo que me extraño mucho, y con eso creo que podríamos terminar, es que mucha gente viaja sin ser preparada. Hemos visto un montón de casos de gente que te contaba, era su ensayo 2, 3, 4, o sea, vienen, tratan de cruzar, les cogen antes del muro, después del muro, les mandan de vuelta en Les su país deportan. y van aprendiendo poco a poco cómo hacerlo. Pero hay muchos casos de gente que se va, me vacuna, coge el novio, el hijo y se lanzan, pero ¿con qué plata? ¿Sabes a dónde vas? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Has previsto cómo pasar el Darien, que es una zona muy peligrosa? ¿Has pensado en quedarte algunos meses en México para pedir esa cita y esa Y hacerlo manera de legalmente. ingresar y Ajá. entrar legalmente? No, mucha gente no ha pensado en eso. Entonces, si se deciden, si realmente quieren viajar, yo les diría, tómense un tiempo, siéntense, hablen con otros migrantes que están allá, algunos que, por ejemplo, no lograron pasar eventualmente, y traten de ver cuánta plata me va a costar, por ejemplo, quedarme en México algunos meses, pero no vayan sin ninguna preparación y no creen lo que les dicen los coyotes. O Ajá, y sea, claro, también buscar el destino final y que no sea Nueva York, que sea otras sí, partes a dónde vas, para, dónde tienes ajá, familia, claro. dónde está más bajo el costo de vida, dónde Mm. es más fácil vivir con menos plata. O sea, la cosa es que la migración se prepara. Entonces, tómense el tiempo de sentarse y preparar su viaje en la medida de lo posible. Listo, muchísimas gracias Eric por este podcast, justamente muy importante la información que nos acabas de compartir, ya tendremos otro episodio más de Bazar Podcast, así que muchísimas gracias, gracias Eric. Gracias a ustedes y vida larga al podcast Bazar y al Club de Periodismo El de la club también, USRQ. invitados. Esta es una producción de la carrera de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito.